Continuamos en Cuatro Esquinas, lo prometido es en deuda. Vamos ya a recibir a nuestro siguiente invitado, Sebastián del Pino, arquitecto y académico de la Academia de Nobles Artes y las Ciencias de Antequera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido y bueno, pues como siempre expectantes de conocer un poco de esa Antequera paralela, Antequera oculta, como hemos querido un poco calificar esta sección. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues después de haber hecho un recorrido en los programas anteriores sobre algunos temas de la ciudad ligados con mi profesión, de la arquitectura, de las capillas callejeras, de varios edificios menos reconocidos y demás, pues hoy he traído un tema que de alguna forma a mí me interesa mucho, que vengo elaborando desde hace algunos años, menos profesional, pero que de alguna forma, o por lo menos digamos menos profesional directamente ligado con mi profesión, pero sí vinculado realmente, porque siempre procuro, por lo menos en mis aficiones también, procuro que esa enseñanza y ese aprendizaje propio y compartir con los demás pues esté vinculado. Uh-huh. Bueno, estamos viendo en imagen un cartel que corresponde a una infraestructura que poco a poco va siendo más conocida, o un equipamiento, vamos a llamarlo turístico divulgativo, que existe muy cerca de donde están los estudios de Antequera Televisión y Radio Torcal, en calle Guardenteros, que es el Museo del Trompo de Antequera. Cuéntenos un poco esto del museo, de dónde surge esta iniciativa, dónde se encuentra y qué ofrece a la persona que lo visita. Bien, es un tema que he querido traer porque desde hace 2 años que se abrió y se organizó y se montó, pues están viniendo con bastante frecuencia, me llaman para acudir a ver la colección de este museo de tipo familiar, que recoge un material que vengo recopilando junto con los demás miembros de mi familia desde hace años. El origen de este tema procede no solo desde la afición como niño que uno tiene, lógicamente, que tuvo sobre el tema de los juegos de la calle, donde estábamos cuando en aquellos años estábamos y teníamos la edad que teníamos, sino el hecho de que desde el año, creo recordar, el año 1996, a través de una asociación a la que pertenezco y pertenecen otros amigos, que se llama Los Amigos de la Hoja. Eso de la hoja siempre ha venido por la relación de lo que es una hoja de la naturaleza y la hoja de papel como elemento divulgativo. Bueno, pues los Amigos de la Hoja organizaban, ahora menos, pero entonces lo hacía con una profusión importante, organizar una serie de actividades, entre ellas yo personalmente procuraba aportar unas actividades que me parecían lúdicas, divertidas, pero que tenían el sentido de propiciar, divulgar actividades que considero que tienen realmente un valor importante en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra educación, y que no se pierdan. Esa era la labor. Entonces organizábamos, y se sigue organizando, de hecho, seguimos colaborando a través del Museo del Trompo, a través de los Amigos de la Hoja, con distintas asociaciones, también con el propio Ayuntamiento de Antequera, en sus pedanías, en la ciudad de Antequera, incluso en algunas poblaciones fuera de lo que es el propio municipio de Antequera, organizamos actividades que están relacionadas con los juegos tradicionales. Siempre me ha interesado especialmente el que no quede exclusivamente en el aspecto lúdico, en el aspecto divertido y exclusivo, sino que me interesa la dimensión didáctica, educativa y de recuperación de lo que he llamado siempre como patrimonio cultural y educativo. No dejo de insistir en que en Antequera hablamos de patrimonio arquitectónico, histórico, artístico, que cada vez vamos asimilando más la población y que va asimilando todo, pues también hay una divulgación de estos juegos que fueron tan importantes en nuestra formación de la niñez y que lamentablemente con el paso de los años, avanzando en la modernidad con los ordenadores, con las BI, con todo esto de las pizarras digitales en los colegios, pues se va dejando en un segundo plano o tercer plano incluso, y nuestras generaciones, nos damos cuenta, últimas, no conocen de nuestros juegos tradicionales.
Y eso, pues bueno, es un empeño personal, pero que comparto con otros profesionales y demás, y eso es lo que hacemos. Aquí, por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo, pues son algunas fotografías en el parque, posiblemente pudiera ser en el Día de Andalucía, o podría ser la feria de abril, la feria de agosto, que también lo hacemos, pues algunos juegos como era el de la comba, el del aro, el del diablo. Además, me interesa mucho este aspecto de convivencia y de relación entre las familias, porque cuando celebramos los juegos tradicionales se produce una relación extraordinaria entre las 3 generaciones que proceden desde el niño de hoy, sus padres y sus abuelos. Es curioso que esta actividad, siempre que la organizamos, donde lo hacemos, tiene casi un éxito, digamos, garantizado, porque participan los abuelos le enseñan a los nietos cómo bailaban el diabolo, como era el yo-yo, saltar la comba, la chucla o la rayuela, como dicen en Málaga, etcétera, etcétera. Así que esas actividades es de una antequera que teníamos en sus calles, que se van perdiendo, que queda ceñida solo o circunscrita exclusivamente a lo que son los parques, las plazas y los patios de los colegios, y ya no es la calle. Por supuesto tenemos que tener más cuidado con ello, y esa es un poco la labor que estamos haciendo, y por eso de ahí nace el Museo de Juegos Tradicionales y del Trompo. Vamos a ver, los momentos de felicidad que nos aportaba de relación en la calle, donde jugábamos en la calle con nuestros vecinos, aquello de que era jugar al churro, media manga, manguero, jugar al salto real o al salto ras, como decíamos popularmente, contar cuentos. Me acuerdo perfectamente en el zaguán de la casa, entornar las puertas, y un amigo de la calle contaba unos cuentos de miedo, de Drácula, y se inventaba, era una invención, si no había juegos se inventaban. Con una caja y algo parecido a una rueda se hacía un camión. Alguna imagen que he traído es una imagen antigua de hace años, de Antequera, donde se veía ese kiosco, ese carrillo que había en las calles, que llevaban chucherías, helado, etcétera. Una imagen muy interesante que cayó en mis manos hace años y que la traigo simplemente como una cosa anecdótica de lo que era la Antequera de entonces, ¿no? Además, en la actualidad se sigue utilizando lo de llégate al carrillo y cómprate, ¿no? Que lo en hagas el un lenguaje kiosco se conserva, arquitectónico. pero claro, el carrillo ya no existe. Yo tengo que decir que hemos recuperado un carrillo que la familia Montenegro, de Golosinas Montenegro, que trabajamos y colaboran con nosotros en la asociación y en el museo siempre que se lo pedimos, y por propia iniciativa también, estuvimos y le hablé de la posibilidad aquella de recrear un carrillo de los que había, y bueno, ellos se pusieron en mano de obra y como tienen tantas relaciones consiguieron un kiosco. Esto es una fotografía precisamente del kiosco de Golosinas de Montenegro, que es un carrillo restaurado, donde ahí aparecían trompos, aparecen una serie de chuches, una zambomba, una trampa, unos recortables, unos cromos, etcétera, etcétera, porque eso es lo que había, ¿no? Aparte de las pipas que se servían, pipas de girasol, ¿no? El paraíso para cualquier niño de la época, ¿verdad? Claro, era una maravilla, aquello era una cosa de mucha imaginación para todos. Muy bien, en conclusión, ya tenemos claro que es justificada la existencia, porque los tiempos avanzan muy rápidamente, llega el progreso, llega la tecnología, y al final estamos hablando de que es un legado histórico, al fin y al cabo, esto de las costumbres de los juegos. Pero ya no solamente eso, sino que además se convierte en un elemento de cohesión social, o una excusa perfecta para salir de eso que dicen que es la alienación que provoca la nueva tecnología, ¿no? La gente delante del ordenador, delante de su dispositivo móvil, y luego no se relaciona con el que tiene al lado, o con sus padres o con sus abuelas, porque encima esa interactuación social con otras generaciones se hace aún más complicado. Continuamos repasando un poquito más qué nos toca ahora. Vamos a ver la vertiente un poco de investigación de este museo, ¿verdad? Sí, sí. El origen es esa base que uno tiene en su formación de niño. Luego, de adulto, y ya he querido, por esa propia afición en los viajes, he ido con mi familia viendo objetos, pero principalmente, por ejemplo, la colección de recortables de papel o de trompos incluso, ¿no? Me he dado cuenta que hay investigadores, personas que publican, que hacen verdaderamente una edición, una recopilación maravillosa de juegos y de juguetes. Entonces, bueno, tuve ocasión hace años de ir a Portugal,
a un congreso que me invitaron, he viajado a Huesca, a Teruel, a Barcelona, Zaragoza, Madrid, etcétera, etcétera, visitando a museos, estudiosos, pedagogos que han trabajado en el tema, y bueno, y los viajes que hacemos la familia, pues también procuramos darle esa dimensión cultural, que entre ellas no solamente visitar las ciudades y ver los monumentos y los museos y tal, sino que también algo divertido que siempre nos resulta hablar con gente que se dedica a la investigación de estos temas. Bueno, pues es interesante conocer todos estos trabajos y bueno, eso es lo que he ido recopilando para el museo. He creído, y así lo he considerado, que todos esos juegos son patrimonio cultural, como he dicho antes, y deben ser recogidos y no deben perderse. Y bueno, aquí está la demostración que los juegos son muy extendidos en todas las partes. Si nos ceñimos a España, pues nos encontramos juegos muy similares entre unas regiones y otras, pero eso ocurre también entre unos países y otros. Las publicaciones, bueno, pues aquí aparecen, aquí he traído solamente una pequeña relación de publicaciones donde están recopilados una gran cantidad de juegos. Ese es el aspecto más de investigación que a mí me ha interesado y que he ido profundizando en ello. Así que el Museo de Juegos Tradicionales y de Trompos, que en realidad es también una colección familiar, pues lo que pretende es recoger, aglutinar todos esos objetos, exponerlos y precisamente que puedan ser visitados, como ocurre periódicamente cuando me llaman, porque claro, el museo tampoco tiene un horario continuo, permanente y diario, sino que está expuesto a nivel familiar, en su vitrina, creo que bien y dignamente expuesto, como se puede ver en algunas de las imágenes que vemos, en sus vitrinas, en sus repisas, en paneles, y ahí hay una relación de estos objetos que son realmente diversos, ¿no? Esta sala, que es de trabajo, pero que sirve para dar explicaciones y donde a los chicos y adultos que vienen, es curioso como algunas veces pues de la oficina de turismo me llaman y me dicen: hombre, Sebastián, que me están llevando aquí una familia que quiere visitar, ha visto la página web y vienen a ver los dólmenes de Antequera, el Museo de la Ciudad, van a ver tal, pero como también son de colegios o familias que vienen con niños y tal, le llama mucho la atención un museo del trompo o de juegos, ¿no? Sí tengo que decir que hay muy buenos museos a nivel nacional y próximos, en los países próximos nuestros, sobre juguetes, muy buenos. En Teruel hay uno magnífico, en Sintra, en Portugal, en Figueras, en Levante, la zona de Levante también igualmente, pero lo que es Museo del Trompo, pues digamos que como exposición para que la gente lo pueda visitar, que yo sepa no tengo conocimiento que haya ninguno en España, ¿no? Es el único que recoge más de 600 trompos de todo el mundo, y que, bueno, pues se pueden visitar y que yo, pues lógicamente, con el interés debido a los visitantes, porque el que se molesta y viene es porque tiene interés y acude, ¿no? Así que se le da algunas explicaciones y se le muestra temas puramente, como digo, no solamente lúdicos, sino a nivel histórico, científico o artístico. Cuántas cosas, y qué bonita, lo que estará pensando más de un espectador que en este momento pues está viendo por primera vez el interior de ese museo, del que cada vez hay más gente que habla y que se incorpora a una ruta, bueno, pues con enclaves indiscutibles que tiene nuestra Antequera histórica de patrimonio histórico y monumental, y de patrimonio natural también. Pues siempre pues se va cada vez más extendiendo la idea de hacer una escala en el Museo del Trompo. Y además pues, la colección de la familia del Pino Vera, ¿no? Porque de esto no hemos hablado, pero estamos hablando de muchísimos artículos que pertenecen precisamente a dos familias de una gran solera en nuestra ciudad, ¿no? Sí, es una amplia colección que las familias, todos implicados, pues cuando vamos por los sitios, pues los lugares vamos recogiendo, vamos viendo y nos interesa, ¿no? Sí sería justo e imprescindible que mencione aquí que realmente cuando los amigos
que hemos participado, que hemos ayudado a divulgar desde exposiciones de hace tiempo, desde hace años, charlas, a través de los Amigos de la Hoja, a través de la Asociación Cultural Antequerana del Trompo, que se fundó en el año 2009, los chicos, las familias, campeones, como hay aquí alguna imagen también, que han venido de México y que se han pasado, son verdaderos acróbatas, y maravilloso como se ve con Gerardo Montero en el día de la inauguración hace 2 años, desde el año 2011, cuando en abril precisamente, se cumple ahora desde, aunque yo siempre lo he tenido más o menos disponible, pero así montado como colección y museo, se cumplen ahora 2 años desde entonces. Bien, pues todos estos amigos, cuando van de viaje y cuando ven un trompo o ven algún objeto singular de este tipo, de alguna forma, me lo hacen llegar, se acuerdan y dicen, hombre, lo tendrá Sebastián, lo tendrá esta familia y tal, y me emociona cuando hay personas que se dirigen a mí y me dicen, Sebastián, hemos estado en tal sitio, hemos visto tal, y nos hemos acordado de vosotros y os hemos traído esto, a ver si lo tienes, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hace que el museo vaya creciendo, que la colección vaya creciendo, que no es solo una labor de recogida personal única, sino que los amigos nos van facilitando y nos van donando o nos van trayendo objetos. Los objetos son muy diversos, como es de juegos tradicionales, pues recoge desde soldaditos de plástico, de indios y pistoleros de plástico, de aquellos que jugamos con ellos en los patios y en las ramas de las macetas del patio, en el suelo, en recortables de papel, donde los niños en casa, esa faceta hogareña, tranquila y serena, pero tan educativa, ¿no? Yo siempre digo que el recortable, o también las estampitas, aquellas estampas de colección, que eran álbumes, además con unas características muy curiosas, porque cuando ustedes, si los recuerdan, las personas que lo hicieron de niños, os podáis recordar que los álbumes aquellos eran como un segundo libro de texto. Era un segundo libro de texto. Lo mismo que hoy se consigue con las pizarras digitales, con los ordenadores y demás, aquellos álbumes tenían secciones como eran los tipos de mamíferos, los huesos del cuerpo humano, los músculos de la mano, las razas del mundo, los reptiles, el universo, tipos de objetos de transporte, de trenes, de aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se compraba en los kioscos, en los carrillos. Había unos sobrecitos que por un precio se compraba y te salían 5 o 6 estampitas, pero también eran regalos de productos de objetos de consumo. Recuerdo perfectamente las chocolatinas que traían su estampita, o los productos de marcas, pues, de Bimbo, de Nestlé, o de tantísimos, incluso de sopas, o de galletas, que traían objetos de colección, de estampas, de cromo. El tema muy variado, que probablemente trataremos en otro programa, es todo este tema del papel, del mundo del papel, ¿no? El recortable de las muñequitas, de los soldaditos. ¿Quién no ha recortado o ha utilizado un recortable? ¿Quién no ha coleccionado estampitas desde niño? Hablamos de las personas de mi generación, ¿no? Estamos hablando de los años 60 aproximadamente, pero también algo anteriores, ¿no? Pero vamos, yo creo que los años 60 eran muy intensos, incluso los 70. De hecho, hoy por hoy todavía hay algunas colecciones que se hacen de fútbol y de muchas cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en alguna imagen que traigo, lo que era la caja de ahorros de Antequera, como una entidad bancaria, hacía unas campañas de tipo escolar para propiciar el ahorro. Y entonces a los niños editaron un álbum. Yo he traído aquí alguna imagen, creo que era del año 50 y algo, 50, no llegaba a los 60 me parece. Bueno, era un álbum con la historia de España. Entonces eran estampitas que según tú hacías unos ingresos, pues te van dando tus estampitas, tus cromos, ¿no? Y tú lo ibas pegando en el álbum y demás, ¿no? Una cosa realmente interesante, ¿no? Una iniciativa educativa de una entidad bancaria por aquellos años que era la Caja de Ahorros de Antequera, que era toda una institución, evidentemente, durante tantísimos años, ¿no? Bueno, pues era una faceta educativa magnífica. Otros materiales que hay, bueno, pues efectivamente en el tema del recortable, pues aquí se ve la España primitiva, que era una edición que sacaba Editorial Calleja, que recordarán muchos, porque ahí venía en distintas láminas pues la historia de España también. Y esta era una lámina con la España primitiva que encontré en un mercadillo,
de productos de segunda mano, tercera, cuarta y quinta mano, desde luego. Bueno, pues aquí me sorprendió muchísimo, son de las cosas agradables que se encuentra uno en el que ves los yacimientos prehistóricos de España, y lo mismo que aparece la cueva de Altamira, pues nos encontramos con el dolmen de Antequera, y aparecen los mamuts, los bisontes y demás. Bueno, pues en esta lámina que he traído aquí, precisamente en el lado superior izquierdo, ahí aparece el dolmen de Antequera, ¿no? Eso a mí me emocionó, ¿no? Porque en aquellos años ya, hombre, ahora ya está muy valorado los dólmenes prehistóricos de Antequera, y siempre han salido en muchos libros de historia y tal, ¿no? Pero digamos que en estos años, mucho más. Pero en aquellos años que apareciera Altamira, aparecieran grandes yacimientos nacionales, y también el dolmen de Antequera, era muy llamativo. Juegos que se hacían con una cuerda, un elástico para las manos, y se hacía la cuna, se hacía una serie de objetos, muchos lo recordarán, ¿no? Los platillos en la calle, las canicas, o los bolones, o las bolas, tantísimos juegos, el clásico avión de papel, la bolaera, los teatritos, etcétera, etcétera. Incluso un simple avión de papel tiene su historia. Que bueno, ya lo hablaremos en el próximo programa. Os voy a proponer un programa que sea, ahora después lo comentaré, que toque el papel en más profundidad, ¿no? Así que todo lo recortable. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esos cromos que os decía antes, una colección de cromos donde estaban las mariposas, aparecían muñequitos, aparecían personajes famosos de las películas de aquellos años. Aquí estaban pues los distintos tipos de mariposas, ¿no? O estos de aquí, que eran también láminas de cromo, donde estaban las vegetales que se utilizaban para la cocina, para la gastronomía, la col, la lechuga, el tomate, el pimiento. Bueno, pues esos eran los temas de los cromos que las chicas cortaban uno a uno, y que jugaban y se lo jugaban uno a otro. Lo mismo que los niños nos jugábamos los trompos en la circulera, pues las niñas con los cromos en los suelos, pues hacían así su gesto en la mano, así tal, y le dando un golpe en el suelo, sobre los cromos que estaban vueltos, aquellos que se volvían con la figura hacia arriba, aquellos los recuperaba, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas muy divertidas que servían para relacionarnos, para jugar y demás. Viendo ejemplos, y este ya es el clásico, ¿no? Los trompos, porque la gente asocia un poco toda esta actividad del museo, que además, de hecho, es el que da el juego que da nombre al propio museo. Aunque está, como hemos visto, destinado a otro tipo de juegos tradicionales que no son solo el del trompo. Bueno, pues aquí vemos también ya, para terminar, las últimas imágenes relacionadas precisamente con los trompos, y ahí vemos un avión de papel, precisamente del que hablamos, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente. Sí, ahí en esas imágenes son momentos que he tenido en estos 2 años, donde han visitado amigos de la Asociación Cultural del Trompo, de los colegios, de vecinos, etcétera, etcétera, y allí, pues bueno, pues en esa sala, como os digo, que sirve un poco como exposición de la colección, pues muestro y explico algunas de estas cuestiones que estamos hablando. Yo desde aquí lo que me queda, porque el otro día cuando vinieron de un colegio de Álora, de un colegio de Estepa, de Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando vienen nos ponemos de acuerdo. Yo, lógicamente, por mi trabajo, pues tengo el horario ajustado, pero yo puedo siempre, cuando nos muestran interés, lo intentamos coordinar y lo hacemos, ¿no? Así que dar las explicaciones, si alguien no sabe dónde está, pues puede entrar en internet, viene el teléfono, viene página de correo electrónico, está la dirección en la oficina de turismo de Antequera, y me pueden llamar con toda confianza, que seguro que encontramos hueco y para verlo y demás. No tengo un cartel en la puerta, ni tiene, como he dicho antes, un horario diario continuo, porque ya digo que es una colección familiar y hay que encontrarle el momento. Pero que siempre que me llaman, creo que la familia, los alumnos, los colegios pasan un buen rato, porque las explicaciones, como digo, son no solo lo que pueden ver, es de tipo lúdico exclusivamente, sino esa dimensión artística, cultural, que
Por otra parte, como alguna vez hemos comentado, me siento también obligado, porque la labor de académico de nuestra Academia de Nobles Artes de Antequera, que algunos de los colaboradores están también en el programa y demás, de alguna manera también entendemos que debemos sacarlo a la calle, sacarlo, este medio que nos ha ofrecido nos parece ideal, de llevar a las casas el conocimiento, la divulgación de determinados temas, de la arte, de las ciencias, de las letras, y digamos que tenemos ese ánimo y ese interés en divulgar todo lo que es nuestra cultura, en primer término, quizá de lo que estamos hablando de Antequera, pero también a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Muy bien, bueno, pues como siempre, Sebastián, una frase para terminar nuestro programa de hoy. El programa, la frase me Sí. cuenta. Sí, voy a traer, he traído en este día de hoy, a este programa, una frase que ya Benjamin Disraeli ya lo había echado mano de él en alguna otra ocasión, y en este caso así lo hago. Él dice que la ciencia es para el mundo moderno lo que el arte fue para el antiguo. Bueno, pues nos quedamos como siempre dándole vueltas a esa frase con la que termina su sección Sebastián del Pino. Breve anticipo de la siguiente sección, ya lo saben todas las personas si no se lo recordamos, en lunes alterno Sebastián del Pino que bueno, pues nos abre los ojos a esa Antequera oculta. ¿Qué hemos preparado para el próximo programa? 13 de mayo. Bien, bueno, me gusta que haya una cierta relación para que, como el programa lo vamos, la entrevista cada 2 semanas, habitualmente los lunes, pues que haya una cierta relación, que no vaya dando saltos de un extremo a otro, sino que haya un nudo. Ya que estamos hablando del Museo del Trompo, vamos a hablar de arquitectura. Vamos a hablar de esa faceta que a mí profesionalmente desde hace muchos años trabajo, como son las maquetas, que para mi trabajo es vital el hacer ahora con los ordenadores y todo, pues se hace por el programa Render y todo, pues se hacen unas imágenes digitalizadas extraordinarias con luces y tal, ¿no? Pero bueno, el proceso ese de lo que es el recortable, la maqueta de papel, que yo desde hace muchos años siempre he hecho en muchos proyectos míos y tal, me ha interesado, y eso tiene una vertiente, lógicamente también a la lúdica y del coleccionismo, que es el recortable de papel. Así que en el próximo programa, si me lo permite, vamos a traer el tema del recortable de papel en sus dimensiones diversas. Vamos a verlo desde un aspecto, por ejemplo, no solamente de la arquitectura, sino también abriéndolo un poco a lo que era la manipulación del papel, como se conoce la papiroflexia, el origami, etcétera, ¿no? Vamos a verlo así. Bueno, pues queda hecha esa invitación el próximo 13 de mayo en la siguiente sección de esta Antequera oculta, arquitectos por un día, pues la posibilidad que ofrece ese juego tradicional que es el recortable de papel. Sebastián del Pino, arquitecto y académico de la Academia de Nobles Artes y las Ciencias de Antequera, gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en Cuatro Esquinas, no se vayan.